¿Cómo están? Vamos a hacer referencia hoy a el concepto de lógica y vamos a iniciarnos en las aguas propias de la lógica jurídica. La- el vocablo lógica es, sin lugar a dudas, uno de aquellos que está presente en nuestra vida cotidiana. Juzgamos conductas o expresiones como lógicas o como no lógicas. Tenemos un compañero de colegio, un compañero de facultad que las asignaturas a lo largo del curso presente se aplazó en todas le fue muy mal, fue regañado por los profesores, llegamos al curso siguiente y lo vemos inscripto como si nada. ¿Qué? No nos es lógico. Por ejemplo, un profesor nos dice, bueno, van a rendir el 24 de diciembre a las 11 de la noche. Eso no es lógico. ¿Cómo vamos a estar rindiendo en Nochebuena? Pues bien, todas son expresiones en donde damos a entender la ausencia de coherencia, la ausencia de concordancia, la ausencia de un orden en aquello que se nos está presentando. La palabra logos viene del latín lógica, que a su vez viene del griego lógicos, que deriva de logos, entendimiento, tratado, razón. Es decir, es acto propio de la razón. Sabemos bien aquella expresión aristotélica en metafísica cuando el Estagirita nos dice que todos los hombres por naturaleza desean saber. Es por ello que la actividad cognoscitiva es una actividad fundamental en el amplio esfuerzo que realiza el hombre por el logro de su pleno desarrollo. Sin embargo, el entendimiento humano no llega al conocimiento de las cosas de modo rápido e inmediato por un camino meramente intuitivo, en un simple parpadeo al abrir y cerrar los ojos. La delicada tarea de saber implica un largo y difícil esfuerzo que la razón afronta con diferentes modos de actividad y múltiples pasos. Fácilmente es demasiado común que la razón se extravíe. Fácilmente la razón podría extraviarse o su esfuerzo resultaría excesivamente penoso y largo si no tuviera a mano un instrumento que le ayudase a despejar el camino, a mantenerse en el objeto formal de su búsqueda y a dar los pasos debidos de conformidad a las exigencias propias del ser y propias del conocer. Este instrumento es la lógica. La lógica, pues, es un instrumento mental que el hombre usa en su delicado esfuerzo de conocer y llegar al saber. Hay una lógica espontánea, en cierta manera natural, con que
todo entendimiento humano se maneja en la práctica de la vida ordinaria. La experiencia puede acrecentar y afinar hasta cierto punto esta lógica natural de la razón. No siempre transitamos con rectitud e inequivocidad el camino natural de la razón. La experiencia nos demuestra que es muy fácil extraviarse en su andar, descarrilándose o tomando vías inhóspitas e inconducentes, seducidos por meras apariencias engañosas que con el ropaje de grandes y sinceras conclusiones verdaderas solo acreditan ante su desnudez flaquezas y falacias que obstaculizan e impiden alcanzar la verdad. Este potencial desvío exige la inevitable presencia de ciertas reglas que dirijan la marcha de nuestra inteligencia en la investigación, cuidándose de las ilusiones y apariencias que son tan propensas a engañarnos. Muchos de nosotros somos apasionados por esa obra de Quino que se reproduce en La eterna niña Mafalda. ¿Y qué es lo atrapante de Mafalda? Esa lógica natural que tiene tanto ella como sus personajes. Acá, por ejemplo, van a estar viendo alguna de esas historietas. En esta vemos que Mafalda se encuentra con Miguelito, Miguelito mirando el cielo y le pregunta, ¿qué haces, Miguelito? Y Miguelito, trato de ver a mi tatarabuelo. Según me contó mi mamá, mi tatarabuelo se fue al cielo a los 90 años. Y Mafalda le dice, pero hombre, ¿cómo vas a verlo? El cielo es enorme y quién sabe por dónde anda tu tatarabuelo. Y Miguelito le dice, va, por aquí nomás. A los 90 años nadie puede tener mucha autonomía de vuelo. ¿Qué nos dice? Eso es una lógica natural. Él sabe muy bien que una persona mayor no puede trasladarse tanto. Por más que le digan que se fue al cielo, él limita ese transporte en el cielo a un espacio cercano, dada la edad. Eso es una lógica natural. También vemos acá una expresión de Mafalda prejuiciosa, pero lógica, y esconde un prejuicio. Acá está la madre de Mafalda en el lavarropa poniendo ropa con una cara de cansada y Mafalda le dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Entonces, la lógica de Mafalda, embebida en todas las corrientes de su tiempo, presupone la infelicidad de la madre por ser ama de casa. Es una lógica prejuiciosa. Es ahí donde vemos que la lógica natural puede descarriarse. ¿Por qué? Porque ¿por qué no va a ser feliz siendo ama de casa? En su contexto cultural eso no estaba mal visto, pero en el tiempo de Mafalda sí. Y por último vamos a ver otra de las historietas, acá donde Mafalda dice, pero, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué te lo ordenó yo, que soy tu madre? Le gritan de adentro. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija, le dice Mafalda, y nos graduamos el mismo día, ¿o no? En la lógica de Mafalda, ¿por qué la madre va a tener más derecho por ser madre si ella es hija y es hija desde el mismo día que ella es madre? Entonces no hay ningún mérito más que el haber obtenido el título el mismo día. A eso llamamos lógica natural. Obviamente sacudimos un poco
le ponemos una argumentación distinta y veremos que el pensamiento naturalmente es descarriado. Entonces, tenemos que la lógica natural debe enfrentar ya una situación distinta y buscar un instrumento distinto, ya que cuando el entendimiento afronta problemas complejos y difíciles o quiere llegar a saber de una manera más ordenada, rápida y fácil, evitando los fáciles engaños, entonces la lógica natural resulta insuficiente y exigua. La razón debe equipararse con la lógica científica, es decir, con un instrumento mental elaborado sistemática y orgánicamente. Esto nos permite ya definir a la lógica como un instrumento mental de aquel que busca la riqueza del saber. Es al mismo tiempo ciencia y arte, que ordena y orienta los actos de la razón en su tarea de conocer. Es ciencia y arte al mismo tiempo, no puramente ciencia teórica, sino ciencia práctica, cuyo objetivo se consuma con la ordenación de determinada praxis que es la actividad de la razón. Decimos que la lógica estudia y dirige los actos de la razón, pero no estudia en su naturaleza y origen. Eso le compete a la psicología. Ni en su valor cognoscitivo. Eso le preocupa a la noxiología o a la epistemología o a la criteriología, sino más bien en su aspecto formal, es decir, en cuanto esas operaciones han de guardar entre sí una red o sistema de relaciones, un determinado orden de proceso para que el entendimiento pueda llegar correctamente a su objetivo. Podemos distinguir entonces una lógica a través del objeto material y una lógica a través de su objeto formal. Su objeto material consiste en las operaciones cognoscitivas de la mente humana. Su objeto formal, en cambio, es la rectitud y orden que la mente ha de disponer en el proceso de sus operaciones para que éstas se orienten y lleven al saber. Los actos de la razón que han de ser rectificados y ordenados por la lógica son múltiples y variados. La mente humana forma primeramente los elementos de su pensar y discurrir, son los conceptos y las definiciones. Con ellos se inicia el proceso cognoscitivo intelectual. Con estos elementos, que son los conceptos, se elaboran los juicios y principios, actividad compleja, delicada y sin embargo fundamental. Y por último, relacionando los juicios y principios, la mente infiere conclusiones, cuya concatenación y sistema construyen el edificio del saber científico. Estos son los pasos o actividades fundamentales con que la mente humana procede hacia el saber, y la lógica es el instrumento mental que le ayuda a la razón a dar estos variados pasos con facilidad y corrección. Pero hay que tener en cuenta que estas reglas del recto pensar no brotan solamente de la naturaleza y exigencias de la razón cognoscente. Ellas dicen también relación y deben adecuarse a la materia o realidad que se busca conocer.
Aprender conceptos y dar definiciones en matemática o en química es cosa bien diferente a conceptualizar, definir y razonar en política o en derecho. Por consiguiente, aun guardando las reglas fundamentales que conciernen a toda lógica o ciencia lógica, ella sufre variaciones específicas y complementos apropiados cuando la razón se aplica a la ordenación de la vida humana social, ámbito de libertad y contingencias. Uno de los más serios desatinos del cientificismo del siglo XIX fue la pretensión de homologar todo pensar humano al tipo de conocimiento físico-matemático. Para mejor entendimiento e inteligencia de este punto, es conveniente recordar acá esta distinción neta que debemos hacer entre las ciencias teóricas y las ciencias prácticas o normativas. Ambas ciencias son sistemas de conocimiento ciertos elaborados por la razón, fundados en los principios y causas que relacionan a los seres. Pero en las ciencias teóricas o especulativas, la razón humana solo investiga el ser de las cosas, su naturaleza, propiedades y dinamismo. Las ciencias especulativas se proponen como fin el conocimiento puro y no se enderezan a la aplicación activa de lo conocido. Las ciencias normativas, en cambio, estudian el deber ser de la conducta humana. Estudian las reglas y principios según los cuales el querer o conducta del hombre debe ordenarse para ajustarse a sus fines propios. Digamos, a manera de síntesis, que las ciencias teóricas o especulativas estudian el orden que se da en las cosas, el orden del ser. En cambio, en las ciencias normativas estudian el orden que debe darse en la conducta humana para que ella conduzca al hombre hacia su fin de plenitud. Ahora bien, el derecho es una ciencia normativa. Tiende a regular de manera imperativa la conducta humana social. El ámbito de su objeto propio es un ámbito de contingencias y libertades. La razón humana no puede investigar en este campo como si estudiara otras materias de orden natural, como si estuviera estudiando química, física, matemática, en las que las causalidades necesarias tienen plena vigencia. Se impone, por consiguiente, que la ciencia lógica elabore normas específicas para el tratamiento científico de la materia jurídica. Sea que elabore y sancione leyes, sea que las interprete y las aplique, sea que investigue lo justo y pretenda vivenciarlo o proponerlo didácticamente, el hombre del derecho, legislador, juez, abogado o profesor, debe razonar de una manera muy peculiar, acorde a la delicada exigencia de su materia. Este instrumento adecuado es lo que llamamos lógica jurídica. Como dijéramos recién, la actividad de la razón es compleja y múltiple, pero podemos distribuirla en tres grandes capítulos que son a su vez fases sucesivas del proceso cognoscitivo: concepto, juicio y raciocinio. En torno a estos tres temas fundamentales desarrollaremos enseguida las clases y tendremos ocasión de ver sus aspectos especiales
en materia jurídica, ya que imponen pautas muy específicas al pensar del hombre de derecho.